Bueno, seguimos con la unidad 2, clase 1, y esta es la parte 3. Estábamos hablando de la molécula de agua. Estábamos diciendo que tiene una región con carga parcial positiva y una región con carga parcial negativa. Esto lo podemos ver en esta otra representación, donde rojo es positivo y azul o violeta es negativo. Y se ve entonces que si consideramos la molécula de agua globalmente, entera, ya no cada enlace en la molécula, sino la molécula global, es lo que se dice un dipolo. Tiene dos polos, tiene una zona un poquito más negativa y una zona un poquito más positiva. ¿Ah? Les hago énfasis en esto de considerar la molécula global y no solo cada enlace, porque podría pasar, ¿tá?, que la, la distribución polar de cargas, digamos, que da cada enlace, se compensara a nivel de la molécula global, de manera que la molécula entera ya no fuera un dipolo. Eso es exactamente lo que pasa con el dióxido de carbono, donde tenemos dos enlaces covalentes polares, carbono-oxígeno, pero puesto que la molécula es lineal y el carbono está en el medio, esos dos dipolos originados en los enlaces individuales se compensan a nivel de la molécula global. Tenemos un vector, si ustedes quieren, para este lado y un vector, si ustedes quieren, para este lado. Y los dos al sumarse dan cero. Por eso la molécula de dióxido de carbono se considera no polar y por eso el dióxido de carbono, a pesar de ser más pesado que el agua, es un gas a temperatura ambiente, mientras que el agua es un líquido. Porque, me estoy adelantando en cosas que vamos a ver después, las moléculas de agua en el estado líquido se atraen entre sí, justamente por ser dipolos, entonces positivo con negativo se atraen, y en cambio las moléculas de dióxido de carbono en el estado líquido, digamos, se atraen mucho menos entre sí y es más fácil que pasen al estado gaseoso. Bien, entonces, el hecho de ser un dipolo, de tener una fuerte polaridad, determina las propiedades de la molécula de agua, determina las propiedades del agua, debería decir quizá. Y en particular nos interesa, a los efectos de la biología, el agua líquida. Entonces, el agua líquida, por supuesto, está formada por muchas moléculas que pueden cada una vibrar, rotar y moverse unas en relación a las otras. Sin embargo, estas moléculas no están completamente sueltas, sino que están todo el tiempo pegándose entre sí a través de enlaces de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno de unas moléculas con cargas parciales negativas y los átomos de oxígeno de otras moléculas con cargas parciales negativas. No sé qué dije, átomos de hidrógeno con cargas parciales positivas y de oxígeno con cargas parciales negativas. En un momento dado, una molécula dada de agua en el agua líquida puede formar hasta cuatro enlaces de hidrógeno con moléculas vecinas. 1, 2, 3, 4. 2 a través de, debería decir 2, actuando como dadora, esa molécula, dadora de enlace de hidrógeno, usando sus cargas parciales positivas, usando sus átomos de hidrógeno. 1, 2. Y 2 en los que la molécula esta del medio actúa como aceptora. O sea que usa, vamos a decir, sus pares electrónicos no enlazantes del átomo de oxígeno, actúa como aceptora y enlaza con átomos de hidrógeno con carga parcial opuesta, carga parcial positiva de moléculas vecinas. Otra vez, en el agua líquida, cada uno de estos enlaces de hidrógeno individuales dura una fracción de segundo, una fracción muy pequeña de segundo. Se están rompiendo y formando en posiciones diferentes porque las moléculas giran y se mueven rapidísimo. Pero, de todos modos, en un momento dado de tiempo, siempre hay montones de enlaces de hidrógeno formados. Eso hace que, ¿cómo les voy a decir?, el agua líquida sea cohesiva. El agua tiende a pegarse al agua de alguna manera. Eso da una de las propiedades del agua, que es la alta tensión superficial. Tiende a minimizar la superficie de contacto con el aire. El enlace de hidrógeno entre las moléculas de agua, de alguna manera ya se los adelanté en la comparación con el dióxido de carbono,
también es lo que da el amplio rango de temperaturas en el cual el agua es líquida. Y el hecho de que ese rango de temperaturas en las cuales el agua es líquida es alto para lo que sería esperable, para lo que es el peso molecular del agua. Si comparamos el agua con moléculas análogas formadas por hidrógeno y átomos que están cerca del oxígeno en la tabla periódica, el azufre, el carbono, el nitrógeno, lo cual nos da el gas sulfídrico, el metano y el amoníaco, ¿verdad? Para comparación, cierro un largo paréntesis, si comparamos el agua con estas moléculas, el agua es líquida hasta temperaturas mucho más altas que la temperatura de ebullición, digamos, de el gas sulfídrico, el metano y el amoníaco. O sea, a 50 grados, yo que sé, Celsius, el agua sabemos que es líquida y estos otros compuestos son gases y en temperaturas mucho más bajas también. Eso se debe a que las moléculas de agua en el agua líquida se atraen entre sí mucho más que las moléculas de sulfuro de hidrógeno, metano y amoníaco, ¿verdad? Debido a que el agua tiene mayor capacidad de formar enlaces de hidrógeno entre una molécula y otra, ¿verdad? También el enlace de hidrógeno entre las moléculas de agua le da al agua su alto calor específico, es decir, se necesita una cantidad anormalmente grande de energía, sorprendentemente grande de energía para aumentar la temperatura de de 1 gramo de agua en 1 grado, digamos. Y también el alto calor de vaporización del agua, o sea, se precisa bastante energía para hacer que el agua salga del estado líquido y pase al estado vapor. También consecuencia de la gran polaridad de la molécula de agua es su gran capacidad de disolver aquellas moléculas que tienen enlaces covalentes polares y que tienen capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Pongamos, por ejemplo, el azúcar de mesa, la sacarosa. Todos sabemos que la sacarosa forma unos cristalitos blancos que si nosotros los mezclamos con agua se disuelven, ¿verdad? Pensemos un poquito en esos cristalitos blancos, en ese azúcar sólido. ¿Qué es lo que une una molécula de sacarosa con otra? Lo que une una molécula de sacarosa con otra son sobre todo enlaces de hidrógeno entre las moléculas de sacarosa, que tienen un montón de grupos OH con capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a ese azucarero, digamos, le echo agua? Pasa esto que se ve acá. Esta sería la situación a la izquierda de la sacarosa al estado sólido. Cada una de estas es una molécula de sacarosa, ¿verdad? Unidas entre sí fundamentalmente por enlaces de hidrógeno. Pero cuando yo mezclo ese azúcar con agua, pasamos a esta situación así. Cada molécula de sacarosa queda rodeada de moléculas de agua que forman enlaces de hidrógeno con la molécula de sacarosa. Pero eso permite que las moléculas de sacarosa entre sí se separen. Cada una queda rodeada de moléculas de agua, ¿verdad? Que le tapan, digamos, su capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Esto es dicho no científicamente, ¿verdad? Que forman enlaces de hidrógeno con esa molécula de sacarosa y la rodean y de alguna manera impiden que esa molécula de sacarosa se pegue a otra molécula de sacarosa por enlaces de hidrógeno. Entonces, eso es el mecanismo de la disolución de moléculas que llamamos polares, moléculas con enlaces covalentes polares, ¿verdad? Con capacidad de formar enlaces de hidrógeno, tales como típicamente los azúcares. Por eso el agua es un buen disolvente para este tipo de moléculas que llamamos polares, porque en definitiva lo que dice acá, debilita por competencia los enlaces de hidrógeno entre esas otras moléculas. O sea, donde antes había enlace de hidrógeno sacarosa-sacarosa, paso a tener enlace de hidrógeno sacarosa-agua.
pero muchos menos enlaces de hidrógeno sacarosa-sacarosa, porque el agua compite muy favorablemente con los enlaces de hidrógeno sacarosa-sacarosa. Y esto se aplica para la sacarosa, se aplica para esencialmente cualquier molécula polar con capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Algo parecido, pero un poco diferente, pasa en relación a los sólidos iónicos. Dejemos el azucarero y tomemos el salero. Sabemos que el salero tiene unos cristalitos blancos de cloruro de sodio y que si yo le echo mucha agua, esa sal se disuelve. Y se disuelve porque el agua también en la práctica debilita a las interacciones iónicas. Acá estaba, miren acá, el cloruro de sodio sólido, los iones cloruro negativamente cargados, los iones sodio positivamente cargados, todos sostenidos, apretados, agarrados entre sí por esas fuertes interacciones iónicas. Pero cuando yo mezclo con el agua, ¿qué es lo que pasa? Cada ion sodio se rodea de una pequeña esfera de moléculas de agua ordenadas de manera que la parte con carga parcial negativa de cada molécula de agua se oriente hacia la carga positiva central, la carga del ion positivo, la carga del sodio más, ¿verdad? De manera de lo que se dice apantallar la carga de ese ion sodio. Esa carga positiva queda compensada por un montón de cargas negativas de moléculas de agua que se orientan alrededor del ion sodio apropiadamente, compensando esa carga. Y con el ion cloruro resulta que pasa lo opuesto. Tenemos otra esferita de moléculas de agua, pero orientadas de manera opuesta, orientadas con los átomos de hidrógeno positivamente cargados hacia el ion, o sea, con la parte positivamente cargada del dipolo de la molécula de agua hacia el ion, de manera de compensar la carga negativa. Entonces, el agua también debilita en la práctica las interacciones iónicas porque compensa, porque apantalla las cargas por el hecho de ser un dipolo. Si no fuera un dipolo no podría hacer esto. De esta manera debilita la interacción esa tan fuerte iónica, ion sodio positivo, ion cloruro negativo, y permite que estos iones se muevan separadamente, difundan en el medio acuoso, ¿verdad? Separadamente uno de otro, el ion con carga positiva separadamente del ion con carga negativa, pero cada ion tampoco es que se mueva como una entidad aislada, se mueve rodeado de una serie de moléculas de agua que apantallan su carga, si no esto no sería posible. Esto funciona, bueno, acá está mostrado de vuelta en otro diagrama para el sodio más y el cloro menos, el cloruro, y acá está mostrado para un ion con fósforo, un fosfato, después vamos a hablar de los fosfatos, y para un ion magnesio. Entonces, debido a ser un dipolo, el agua también es un muy buen disolvente para lo que usualmente llamamos iones inorgánicos, y en general para todas aquellas especies químicas que tienen ionización, que tienen ya no cargas parciales, que era lo propio de cuando había enlaces covalentes polares, sino cargas enteras, más uno, menos uno, lo que llamamos iones, ¿verdad? Entonces, generalizando y redondeando las cosas que hemos dicho en las últimas diapos, hay una serie de especies químicas, cuando decimos especies químicas es para hacer lo más amplio posible, tanto iones como moléculas, lo que sea. Hay una serie de especies químicas que se disuelven bien en agua, o al menos interaccionan bien con el agua, y que colectivamente les llamamos hidrofílicas, porque les gusta el agua, o polares. Esto incluye a iones inorgánicos, como el cloruro, el sodio, etc., a moléculas o partes de moléculas que tienen grupos iónicos, y pueden ser moléculas carbonadas, como les dije antes, que tienen grupos ionizables, y también incluye a moléculas o partes de moléculas que no tienen grupos iónicos, pero que tienen enlaces covalentes polares, o sea, como el ejemplo que vimos antes de la sacarosa. Entonces acá tenemos el cloruro de sodio, la glicina, que es un aminoácido, que es una molécula carbonada, pero que se ioniza, o la glucosa, que es un azúcar, ¿verdad? Que tiene no se ioniza, pero tiene un montón de enlaces covalentes polares.
todas estas especies químicas las llamamos colectivamente polares o hidrofílicas.